buenos amigos, hoy por fin vamos a comer barbacoa, que hace mucho que no nos damos el capricho y ya tenía muchas ganas. A ver, Javi, ¿cómo se dice barbacoa en chino? Se dice xiaokao. ¡Qué bien! Pero lo que vamos a ver hoy es barbacoa a la parrilla, que es el estilo más popular. Eso es un estilo que podéis encontrar en cantidad de calles de puestos de comida y que de hecho ya os enseñamos en algunos vídeos. Según la mitología china, la barbacoa fue inventada por Fu Xi, uno de los creadores de la humanidad, pero las primeras evidencias históricas de las brochetas o las parrilladas que vemos hoy en día por el país datan de la dinastía Han, aunque algunos estudiosos chinos piensan que son originarias del mar Egeo y que llegaron a China a través de la ruta de la seda. De hecho, esta especialidad es muy típica de la región autónoma uigur de Xinjiang, un lugar con una gran herencia túrquica. Lele y yo solíamos ir de barbacoa muy a menudo cuando vivíamos en la provincia de Jilin, situada tan al norte como Xinjiang, pero en la punta este del país, donde esta especialidad también es muy apreciada. Y lo que ocurría allí era que en invierno, cuando podía hacer hasta menos 30 grados bajo cero, la gente disfrutaba de ella dentro de los restaurantes, algunos de ellos muy rudimentarios, como este que veis en las fotos. Mientras que al llegar la primavera aparecían puestos callejeros por todas partes e incluso se organizaban unas carpas enormes donde se reunían miles de amantes de las brochetas y la cerveza. Sin embargo, aquí en la provincia de Zhejiang y en otros sitios algo más desarrollados es cada vez más difícil encontrar puestos de barbacoa, ya que hace unos años comenzó a formarse una corriente de opinión en contra de ellos, debido al uso de carbón y a que se supone que ensuciaban los espacios públicos, por lo que en muchas ciudades los han limitado o prohibido, haciendo que en su lugar proliferen los restaurantes de barbacoa, que básicamente ofrecen lo mismo, pero sin dejar la basura y el humo directamente en la calle. Bien, pues no sé si un día podremos volver al noreste, donde la afición por la barbacoa se vive casi como una religión, pero hoy vamos a ir a uno de esos restaurantes para que veáis cómo son y para daros un poco de envidia mientras probamos sus especialidades. Además, como ya nos conocían de antes y al saber que estábamos haciendo un vídeo, los dueños del local nos permitieron grabar dentro de la cocina mientras preparaban nuestro pedido, en el que incluimos muchos de los bocados más populares. En cuanto a su preparación, aunque hay platos algo más complejos, la mayoría de los pinchos se preparan con apenas unos brochazos de aceite y una condimentación que, además de sal, incluye ajo, pimienta, pimentón, comino y otras especias que pueden variar según la región. Pero sentémonos ya en la mesa, que de tanto hablar se nos va a enfriar la comida. Ternera, Eso es ternera. Está muy rico, sí. un poco picante, ¿eh? Un poquito picante, sí. Pero está muy rico. Wow. Se come de un bocado, se come muy fácil. Son raciones pequeñitas. Voy a probar con la mano. Qué nota. A ver. Dame uno, por favor. Es mayonesa. ¿Ah, sí? Algo como mayonesa. Está bueno. Pan a la barbacoa. Muy rico. Salud. Venga, salud. Ganbei. Venga, más. Este es Esto es tofu. tofu. Eso es. Se parece mucho a comer carne. Sí. La sensación de comer este tipo de tofu, además, la parte de fuera está un poco tostadita, está un poco durita, por dentro está más tierno, está muy rico. Qué rico. Muchos decíais que nuestro canal era como la pesadilla de los veganos, ¿no? Los vegetarianos. Pues bueno, ya veis que también se puede comer vegetariano aquí, ¿eh? Aunque sea un puesto de barbacoa, mirad qué pedazo de zampada vegana te puedes meter. Espera. Está muy rico esto está muy rico, pero yo le veo un problema, que es que se me suele quedar entre los dientes. A mí muchas veces se me queda Sí, entre los yo dientes. también. Ven, a ver. Sí. A ver, voy a pillar dos. ¿Qué tal? Muy rico. Está muy rico, la verdad. Con sus especias, también picantillo, un poco picante. Tiene mucho gusto. Uy, está muy Sabor. rico, ¿eh? Sí. Esto. Esto, ¿cómo se llama? Niu Banjing. Eso igual es mi favorito, ¿eh? ¿Te gusta? Sí.
La textura es un poco más como de chicle. Es un poco de una textura un poco como de goma. A veces cuesta un poco masticarlo, pero está muy rico. Sí. Es muy típico también, muy típico. Yo casi todas las veces que he comido barbacoa con China, Sí, siempre hay. siempre me han sacado esto, los tendones. Sí. Es muy rico. Está muy rico. A ver qué tal está el cordero, que es plato estrella, ¿no? Es un plato típico y famoso también Sí. de este tipo de puestos. Cordero además que viene Xinjiang. de la zona de la región autónoma de Xinjiang. Sí. Muy bueno, ¿eh? Sí. Está muy bueno, pero se nota que no es cordero pequeño, no es jovencito el cordero. Ah, Se nota que el cordero es un poquito mayor y que tiene un gusto un poco más a oveja, ¿eh? Los que habéis comido oveja sabéis que tiene un gusto así más fuerte. Esto tiene ese regustillo también, pero está muy rico, ¿eh? No tengo idea de... Hay gente a la que le gusta más la oveja que el cordero. Y te ponen una parte magra, te ponen un cachito que es más magro Sí. y luego un cachito graso. Pero el cachito graso también está Muy rico. muy rico. Normalmente no me gusta el graso. ¿Cómo era? Esto sí. Muy rico. Vamos a probar el pescado ahora. ¿Cómo se llama este pescado, Lele? Qiu Dao ¿Y Yu. qué tipo de peces? ¿Cómo se traduce eso? Ni idea. A ver, ¿cómo vamos a comer? vas a comer? ¿Cómo vamos a No, comer? no. ¿Con la boca directamente? Sí. Madre mía, ¿Qué tal? muy rico. Picante. Un poquito. Un poquito picante es mejor, ¿no? Está muy rico. Muy rico. Cuidado, ¿eh? Tiene... ¿cómo era? Espinas. No. ¿No? Un poquito, sí. ¿Qué va? Este pescado lo solemos pedir normalmente, bueno, lo pide siempre Lele. Me gusta. Está muy bueno. A mí de primeras no me sale pedir pescado, no sé, pero No. la verdad es que luego lo disfruto un montón. Sí, El piel está muy... La piel. La piel está muy... ¿cómo sí, era? la piel está muy crujiente y Sí, como galletas. como las galletas. Sí. Ya. Pues bueno, vale, como las galletas. Aquí está la berenjena. Qué pinta tiene, ¿eh? Vamos a probar, a ver. Vamos a probar cómo está. Es muy largo. Sí. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tiene? Buenísimo, ¿Qué buenísimo. Tiene un montón de Ajo. ajo, tiene mucho ajo. Tiene también cebolleta, Pimientos. cebolla china, Sí. pimiento. Igual un poco de comino. Está buenísimo. Hombre, se nota mucho el ajo. Se nota mucho el ajo. Está muy bueno. Como muy... ¿Cómo era? Soft. Muy suave. Suave. Muy suave. Muy fácil de comer. Qué bueno. Está muy bueno. Esto también es uno de mis favoritos. Rico. ¿Puedo comer un poquito? Sí, come. Toma. Hola, qué tira más grande. Hay muchos ajos. Sí, tiene mucho ajo. Venga, está. Come que me lo acabo. Sí. Ok. Come más que me lo termino ya. Wow. Qué suave. Sí. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito, pues yo creo que el cordero guión oveja. La ternera también me gusta mucho. Y estos panes, mantou, Mantou me gusta. también me gusta, sí. Bueno amigos, ya hemos terminado de cenar. Yo estoy hasta arriba, no me podría comer ni un cacahuete más. No sé tú, Lele. Sí, yo también estoy muy llena. Bueno, pues si el vídeo os ha resultado apetitoso, os invitamos a que le deis un me gusta. Y si queréis ayudarnos con el canal, sabéis que podéis suscribiros, lo cual nos anima mucho a seguir haciendo vídeos. O también podéis convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.